Hola desarrolladores, esta clase es muy cortita, es simplemente una explicación sobre HTML, CSS y JavaScript y el por qué. Muy bien, primero que nada tengo que decirles que este es un curso de programación básica para sentar las bases para que puedan aprender cualquier otro lenguaje de programación, pero yo decidí hacerlo con el lenguaje principal del desarrollo web. JavaScript es el lenguaje que entienden los navegadores. Entonces, tengo que darles una pequeña introducción sobre qué es HTML y qué es CSS. No se preocupen que no vamos a aprender sobre eso. Voy a enseñarles programación, pero necesito que entiendan para cuando vean algo que estoy haciendo en el curso, sepan qué es lo que estoy haciendo. Como dije, mi intención es que ustedes aprendan por qué funcionan las cosas, que entiendan por qué están haciendo algo. Entonces esto es necesario. Muy bien, primero que nada, HTML y CSS no son lenguajes de programación. Si alguien les dice que saben programar en HTML o CSS, es mentira. En realidad no es mentira, sino que saben, pero no saben programar. Saben escribir en HTML y saben escribir CSS. Saben maquetar con CSS. HTML es un lenguaje de etiquetas. Es un lenguaje para diagramar la información. Es un lenguaje en el cual escribimos dentro de etiquetas o en etiquetas y le decimos al navegador: esto es un encabezado, esto es un texto, esto es una sección, esto es una imagen. Eso es HTML. Es solamente para decirle al navegador qué es cada cosa. De hecho, si al navegador, esto solamente entiéndanlo, no voy a explicar qué es, entiendan lo que estoy diciéndoles. Si al navegador le cargamos un archivo que elimina todo el CSS, que es lo que voy a explicar después, todo el CSS que tiene por defecto, es decir, lo que le dice que un encabezado sea en letras grandes y negrita, que el margen de la pantalla empiece un poquito más abajo. Si le sacamos todo y escribimos HTML dentro de las etiquetas, escribimos H1, que es un encabezado, hola mundo, H2, soy un H2, párrafo, y lo imprimimos en pantalla, lo vemos en un navegador, todo se va a ver igual. Va a ser todo texto plano en la letra que hayamos dicho que sea, porque HTML no hace nada más que decirle al navegador qué es cada cosa, identificar las secciones, identificar los componentes, nada más. CSS. CSS es un lenguaje de estilos en cascada, esa es la traducción. Y lo que hace CSS es decirle que cada elemento del HTML tenga X diseño. Es decir, le podemos decir que el encabezado, en vez de ser letra el doble de grande, sea el triple de grande. Le podemos decir que el fondo de la pantalla sea de X color. Le podemos decir que una imagen se vaya hacia un costado o hacia el otro, que esté detrás del texto, delante. CSS es eso, es cómo maquetamos, cómo se va a ver esa información de HTML para el usuario. Disculpe el pequeño corte, pero tuve que solucionar un problema. Sigamos. Bueno, ya definimos que HTML es el lenguaje para estructurar la información, CSS es el lenguaje para maquetar la información y JavaScript es el lenguaje de programación. Es el lenguaje de programación que vamos a utilizar y es el lenguaje de programación que se utiliza principalmente en el desarrollo web. Se puede hacer desarrollo web con muchos otros lenguajes. Python, de hecho en algún momento voy a subir un curso de Python con el framework Django para realizar un sistema totalmente funcional web, pero JavaScript es el lenguaje que entienden los navegadores. Es el lenguaje que
tu navegador, cuando estás usando Internet, entiende y te permite interactuar con él. Se puede hacer cosas extrañas para interactuar con CSS y con HTML, etiquetas que no van a usar nunca, pero las buenas prácticas dicen que hay que hacer cada cosa con lo que está diseñado para utilizarse. Es decir, tenemos que utilizar HTML para estructurar la información, CSS para maquetarla y JavaScript para interactuar. Y por último, ya habiendo dejado claro que lo único que es lenguaje de programación de estas tres cosas, HTML, CSS y JavaScript, es JavaScript, importantísimo decir que JavaScript no es Java. JavaScript no es Java. Lo único que tiene que ver JavaScript con Java es que cuando Netscape hizo un convenio con Sun Microsystems para desarrollar JavaScript, Java era tremendamente popular. Entonces, como una estrategia de marketing, le pusieron JavaScript. Nada más. Por lo demás, son totalmente diferentes, dos lenguajes de programación totalmente diferentes. Ahora sí, terminamos el video y espero que hayan aprendido algo. Gracias por mirar.